Bienvenidos a la clase número 20 de este curso de Consejería Pastoral. Vamos a continuar donde nos quedamos en la clase pasada. Si ustedes recuerdan, estábamos analizando aquellos factores que causan estrés en la familia. El tema general de estas últimas dos clases, la pasada y esta, tiene que ver con el estrés. Y en la clase pasada vimos lo que se conoce como los estresantes del pasado, cosas que hemos heredado, aspectos genéticos, asuntos de la familia, cosas que hemos recibido sin nosotros tener que participar en nada más que en una forma pasiva, nos han caído encima y nos ponen estrés, nos estresan muchas veces esos aspectos del pasado. Pero en la clase de hoy vamos a hablar del presente, vamos a hablar de aquellas cosas en las cuales nosotros participamos o están sucediendo a nuestro alrededor como parte del desarrollo de la historia y que también de alguna manera nos afectan, nos ponen estrés. En algunas de estas cosas nosotros participamos en forma activa y nosotros somos los causantes del estrés que recibimos, pero en las otras ocasiones seguimos siendo pasivos y a nuestro alrededor suceden cosas que de alguna manera nos afectan y nos causan estrés, y el estrés pues nos causa problemas dentro de la familia, y esa es la razón por la cual estamos estudiando este tema, porque el tema es consejería pastoral y tú quieres ayudar a una persona. Tienes que darle una mirada a la cantidad de estrés que esa persona está viviendo. Y si es un estrés del pasado, de aspectos de los cuales esta persona no tiene mucho control, entonces hay que darle algunas estrategias para no resolver eso, sino para cómo lidiar, cómo manejar esa situación, para que no le produzca un estrés exagerado. Pero si el estrés es algo que la persona tiene control, entonces hay que ayudarle a que haga cambios para que se pueda liberar del estrés que pues le está afectando su vida familiar, y al liberarse de ese estrés su familia cambia y entonces viene un sentimiento de tranquilidad. Por eso estamos analizando esta clase, porque usted como consejero pastoral, como persona que va a ayudar a miembros de su congregación, de su iglesia, tiene que observar la cantidad de estrés, tiene que enseñar clases para cómo regular el estrés, para cómo reducirlo hasta donde sea posible, porque realmente nadie puede vivir sin estrés. Pero hay un estrés que es exagerado, el cual ya es patológico y el cual nos afecta. No solamente nos afecta de una manera relacional, nos puede aún hasta afectar físicamente. Hay evidencias que una persona que esté sometido a altos niveles de estrés puede enfermarse físicamente. Hay una conexión, hay una asociación médicamente. Muchas de las enfermedades físicas de nuestro cuerpo están relacionadas con algún tipo de estrés. Entonces, nosotros queremos ayudar a las personas a reducir el estrés, no eliminarlo, porque esto no es posible, porque hay algunas cosas que no se pueden quitar de nuestra vida y que nos van a estar causando estrés. Por ejemplo, en el matrimonio, los hijos. Los hijos nos causan estrés, estén presentes o estén ausentes, porque la preocupación de ellos, de su bienestar, aunque no estén enfrente de nosotros, va a estar siempre presente, vamos a estar preocupados. Entonces los hijos son una fuente de estrés, porque nos preocupan. Y yo sé que confiamos en Dios y confiamos en ellos, que van a hacer buenas decisiones, sin embargo, no dejamos de preocuparnos. También los hijos nos dan muchas satisfacciones y nos dan, si son bastante maduros, nos dan una tranquilidad, nos dan paz, nos dan satisfacción.
Pero cuando nuestros hijos están batallando con algunos problemas, ya sea en su matrimonio, si ya son grandes, o en sus carreras, en sus trabajos, o si están desarrollando algún trabajo riesgoso, pues entonces nosotros vamos a vivir ansiosos por lo que ellos hacen. De alguna manera la conexión sigue y estamos atentos. Viven en otro país, tal vez en otra parte del mundo, sin embargo nosotros no dejamos de pensar en ellos porque son parte nuestra. Entonces los hijos producen estrés, pero no podemos deshacernos de ese estrés. No queremos deshacernos, por supuesto, de ese estrés. Y bueno, vamos a entrar en esta parte de la clase que tiene que ver con los estresantes del presente, los estresantes de desarrollo. La vida es como un camino. Nosotros vamos avanzando poco a poco. Y en nuestro caminar nosotros encontramos altos y bajos, encontramos subidas, bajadas, curvas, encontramos obstáculos, encontramos hoyos, encontramos peligros, pero vamos avanzando. Bueno, en nuestro caminar nosotros vamos encontrando situaciones que nos causan estrés. A esos estresantes se les llama estresantes de desarrollo, porque los vamos encontrando conforme nuestra vida se va desarrollando. ¿Y cuáles son algunas de las características principales de estos estresantes? Primero, generalmente son cosas del presente. Yo tengo que estar lidiando, batallando con esas cosas en este preciso momento. Por eso estas son importantes, porque si están en este momento, nosotros podemos hacer algo con ellas. Si son cosas que ya sucedieron en el pasado, es muy difícil regresar al pasado. No es que no se pueda regresar mentalmente al pasado y hacer una reestructuración de lo que pasó. Se puede hacer eso, interpretar de nuevo el evento para que no tenga un efecto tan negativo en nuestro presente, pero en realidad ya es solamente un ejercicio mental. En el presente nosotros podemos hacer cosas más que mentales, podemos nosotros hacer cambios físicos, reales, que puedan liberarnos un poco del estrés. Entonces, tenemos nosotros que es una de las características que son asuntos del presente. Muchos de ellos no están fuera de nosotros, muchos de ellos están en nuestra propia mente. Yo en este momento estoy batallando con pensamientos, con recuerdos, con ideas, en este momento me están perturbando y creo que tengo una responsabilidad de cómo manejarlos para que no me sigan poniendo estrés, porque ese estrés me va a terminar enfermando, pero muchas cosas no están dentro de nosotros, están fuera. Hay que resolverlas haciendo algún cambio. Por ejemplo, si yo tengo problemas de azúcar y estoy batallando con el azúcar y estoy preocupado por mi diabetes, la pura preocupación no me va a ayudar, por el contrario, me va a afectar más. Yo con azúcar y con la diabetes y luego bien preocupado por la diabetes, pues como tener dos problemas. Uno es la diabetes y el otro es la preocupación por la diabetes. Tengo dos problemas. Entonces, pero yo tengo que resolver los dos. Yo tengo que educarme para liberarme del problema de la diabetes. O para saber que la diabetes, si yo tengo control, la puedo manejar y puedo vivir una vida no saludable 100%, porque no existe tal cosa, pero sí una vida tranquila, sin preocupaciones. Esa es la parte interna. La otra parte es que yo tengo que hacer cambios de conducta. Tengo que hacer ejercicio, tengo que comer bien, tengo que evitar las harinas, todo aquello que causa que la diabetes se eleve, el azúcar se eleve. Entonces, tengo que hacer cambios, tengo que caminar, tomar mucha agua, tengo que tomarme algún medicamento, tengo que estar atento continuamente a estarme revisando los niveles de azúcar en mi cuerpo para poder vivir saludable o para poder vivir con la enfermedad bajo control. Entonces yo tengo que hacer esos cambios y si no los hago, esa enfermedad me va a causar
mucho estrés. Entonces, pero eso es algo con lo cual yo estoy trabajando, o sea, todos ustedes están trabajando con algún tipo de problemas en el presente. Algunos de estos factores o estresantes son predecibles. O sea, quiere decir que yo voy en este camino, pero yo puedo observar hacia adelante y puedo ver, allá adelante hay un hoyo, allá adelante hay una curva. Yo puedo mirar allá y puedo prevenir y puedo prepararme para cuando llegue a ese lugar. Yo recuerdo en una ocasión, andaba yo aprendiendo a manejar motocicleta y andábamos un cuñado mío y un servidor en la motocicleta, andábamos trabajando. Entonces él me la prestó para que me enseñara. Y yo venía pues en una carretera recta y venía bien emocionado porque se sentía bien bonito la velocidad. Pero mi cuñado, que ya conocía el camino mejor que yo, me dice: cuñado, allá hay una curva. Y le digo: no se preocupe, voy bien, porque yo me sentía que iba bien en ese momento. Y me dice: cuñado, la curva está cerca, no se preocupe, voy bien. Y entonces cuando llegué a la curva todavía llegué a una velocidad bastante elevada. Cuando quise dar la vuelta, pues la curva me ganó y volamos por el aire y gracias a Dios que quedamos vivos, pero la motocicleta quedó hecha a pedazos. Nosotros pudimos evitar eso. Bueno, yo personalmente creo que pude evitar eso porque era el que llevaba el control. Si me hubiera preparado, si hubiera bajado la velocidad y la hubiera tomado a una velocidad apropiada. Bueno, en la vida nosotros podemos ver hacia el futuro y ver cosas que vamos a tener que enfrentar. Desde el día del matrimonio sabemos que un día van a llegar los hijos y tenemos que prepararnos. Cuando llegan los hijos, sabemos que si todo sucede normalmente, un día van a crecer, un día van a tener novia, un día se van a ir de la casa. Entonces yo puedo irme preparando para cuando lleguen esas situaciones, enfrentarlas. Esa es la curva, ese es el hoyo en el cual tengo que pasar. Y si yo no me preparo, lo estoy viendo a lo lejos. Entonces yo tengo una responsabilidad, irme preparando. Entonces hay muchas situaciones las cuales uno se puede preparar. Hay estresantes que uno se puede preparar para enfrentarlos. La familia saludable generalmente se prepara y cuando llega un estresante ya lo espera. Ya sabe que el tiempo del noviazgo es una situación complicada. Entonces se prepara emocionalmente, prepara a los hijos para esa etapa del noviazgo. Ya sabe que cuando hay una boda, pues esos son tiempos estresantes, prepara a su hijo para la boda, lo prepara para todas esas etapas que vienen después de la boda. Es una familia saludable que puede mirar al futuro y puede predecir estos estresantes. Cuando uno llega a los 50, 55 años de edad, uno sabe que ya pronto va a llegar el tiempo del retiro, de que ya no vamos a poder producir igual, de que van a llegar algunas enfermedades más fuertes, y de que vamos a pasar tiempos de soledad, tiempos de reflexión. Entonces hay que irnos preparando, porque esas cosas, si el Señor nos deja en esta tierra, van a ser una realidad. La muerte es un estresante. La idea de que vamos a morir muchas veces nos causa estrés. Cuando ya llega la enfermedad que te va a quitar la vida, si es que es una enfermedad terminal, experimentas mucho estrés y causas mucho estrés a todas aquellas personas que te rodean. Pero muchas veces no hacemos planes para esos eventos que van a llegar. Y nosotros tenemos entonces que prepararnos para aquellos eventos que son predecibles. Por supuesto que hay otros eventos que son impredecibles. De repente llegan, por ejemplo, tú vas manejando muy tranquilo, vas a la tienda
ahí nada más a unas 3 cuadras de tu casa, sales de tu casa y de repente viene alguien que no tiene precaución y te golpea tu carro. Eso te va a complicar. Tienes que ahora rentar un carro, tienes que avisar a tu trabajo que vas a llegar tarde o que no vas a llegar, o terminas en el hospital, o a lo mejor algún miembro de tu familia termina muerto. Bueno, son eventos impredecibles y son momentos muy estresantes. Hay mucho estrés cuando sucede algo así. Pero otra vez, aunque no sabemos que un estresante de esa naturaleza nos va a llegar, podemos prepararnos. Hay muchas cosas que se pueden hacer para prepararse para aquello de lo cual tú no sabes cuándo va a pasar o si va a pasar o no. Por ejemplo, tú puedes comprarle un buen seguro a tu carro. Eso no garantiza que no vayas a chocar, pero sí garantiza que si llega a suceder, al menos tienes para cubrir tu carro y tal vez el carro de la otra persona. Puedes manejar con precaución. Esto no quiere decir que no vayas a tener el accidente, pero al menos las posibilidades de tener un accidente se reducen si tú manejas con precaución. Al menos tú ya no eres el problema. Deja que los demás sean un problema y no seas tú el problema. Puedes revisar el aire de tus llantas, puedes revisar los frenos. O sea, hay cosas que se pueden hacer para reducir los eventos impredecibles. Lo mismo las enfermedades, tú puedes prepararte con tiempo para una enfermedad. Van a llegar, pero entre más se tarden mejor. Y tú puedes ayudar a tu cuerpo para que esas enfermedades se tarden y vengan, pero que vengan bastante tarde. Las características también son únicas a cada familia. Son únicas y diferentes en cada familia. Cada familia tiene sus propios estresantes. Hay infinidad de factores que determinan los estresantes que uno adquiere o que uno recibe. Por ejemplo, familias ansiosas tienen un tipo de estresantes. Familias que son muy tranquilas tienen otro tipo de estresantes. Familias combinadas de miembros con diferente intensidad van a tener diferentes estresantes. Por ejemplo, imagínate la señora que es muy ansiosa y luego en la casa pues se descompone un foco. Ella quiere que el esposo inmediatamente llegue del trabajo, casi que adivine, llegue a la casa y se traiga la escalera, una silla, se suba, cambia el foco. Pero el señor llega tranquilo, esperando que la comida está lista y se pone a ver un rato la televisión y la señora le dice, ahí está el foco, necesito que lo cambies, sí, ahorita, y aquel señor, y luego como que entre más le dice la señora, el señor más lento se hace, ¿verdad? Entonces eso produce a él, ella es una fuente de estrés, porque, ay, cómo da lata esta señora, cómo molesta con ese foco, ya ahorita lo cambio, ¿verdad? Para él, la señora es una fuente de estrés, pero también para ella, él es una fuente de estrés. Ay, es que esa lentitud de este hombre me mata, dice la señora. Entonces, cada familia es única en la forma en que experimentan y a veces ellos mismos producen estrés para ellos mismos. Mucho de este estrés podemos llamar que es un estrés adquirido. ¿Por qué es un estrés adquirido? Porque uno mismo lo adquiere, uno mismo se lo busca. Por ejemplo, compromisos. Uno se llena de estrés, uno mismo se llena de estrés, porque haces compromisos, el día solamente tiene 24 horas
y tú tienes que dormir de menos 7 horas, 8 sería lo ideal. Aquellos que, como yo, que dormimos poco, 6 horas, suficiente. Pero aparte de eso tienes que pasarte tus 8 horas trabajando, 8. Otras 2 horas o 1 hora de camino, ya son 9 horas. Entonces ya estamos hablando de 9 y 6, 15 horas. Pero aparte de eso todavía tienes que usar un tiempo para comer, un tiempo para el aseo personal y vas aumentando las horas. Al final te quedan pocas horas al día que realmente puedes disponer para otras actividades. Pero muchas veces nosotros nos llenamos de compromisos. Y es que nos falta una habilidad. No sabemos decir no. Y todo lo que nos digan que hagamos, lo hacemos. Sí, yo lo hago, no, yo lo hago. Y nos vamos llenando de compromisos. Y llegamos de un compromiso, salimos corriendo al otro, y llegamos tarde y terminando aquel vamos para otro lado y andamos siempre corriendo y llenos de estrés. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿realmente la vida tendrá sentido? La vida tan a la carrera, tenemos que andar así, tan deprisa. Y yo me pongo a ver al Señor Jesús y me hago la pregunta, bueno, ¿alguna vez Cristo mencionó que Él tenía prisa por llegar a... Él tenía sus metas, Él tenía su plan, pero yo no, a lo mejor no he leído bien la Escritura, pero yo no recuerdo que el Señor haya andado desesperado corriendo de un lugar para otro. Y tenía poco tiempo. Él sabía que el tiempo de su ministerio iban a ser 3 años. Yo tengo ya como 20 y tantos años en el ministerio y siempre he andado corriendo. Y les aseguro que he producido mucho menos que lo que produjo el Señor Jesús en 3 años. Entonces, la prisa, las carreras, la ansiedad de andar siempre de un lado para otro, no es la solución. Primero porque no hacemos nada bien. Dicen por ahí un adagio, ¿verdad? Que el que mucho abarca, poco retiene. Entonces, queremos abarcar mucho y retenemos muy poco. Entonces, otra cosa que yo he experimentado en la iglesia es que he sido una persona de proyectos. Siempre estoy creando un proyecto, haciendo algo, y estoy bien entusiasmado haciendo mi proyecto porque quiero hacer crecer la iglesia. Y de repente resulta que el crecimiento llega por otro lado. Y yo entonces me quedo con mi proyecto y viendo cómo es que el crecimiento viene de otra fuente. Porque a veces se nos olvida que en el trabajo de la iglesia somos socios con Dios y a veces nos lanzamos a proyectos nosotros solos y no le damos lugar o no tratamos de leer cuál es la voluntad de Dios para nosotros en ese particular momento. Entonces, nosotros vamos a sufrir de mucho estrés por nuestras malas decisiones, por cargarnos de compromisos de todo tipo, compromisos familiares. Yo tengo compromisos con la familia, compromisos sociales, tengo que asistir a ciertos eventos como parte del ambiente donde yo me desenvuelvo, tengo compromisos espirituales, compromisos con Dios, con la iglesia, y tengo compromisos laborales. Entonces hay muchos compromisos o muchas áreas donde uno se puede comprometer. Y si uno no tiene cuidado, no aprende a decir no aprende a tener prioridades. Yo creo que la clave aquí son las prioridades. Uno tiene que aprender a poner en orden lo que realmente es importante en primer lugar. Y ya si hay tiempo para lo segundo y tercero, entonces se hace, y si no, entonces eso que no era tan importante se va dejando para otra ocasión. Pero a veces nosotros vivimos una vida tan a la carrera, sin principios, sin valores, solamente lo primero que surge a la mano, eso vamos a hacer. Y no tenemos una meta, no tenemos
un objetivo hacia donde nos vamos moviendo, de tal manera que cualquier cosa me distrae, cualquier cosa me arrastra en otra dirección. ¿Por qué? Porque no tenía yo bien claro en qué iba a utilizar mi tiempo en ese día. Y es un asunto difícil. Yo tengo una lucha continua entre dos cosas. Yo quisiera trabajar con la gente, me encanta visitar personas, me gusta dar estudios, me gusta animar, pasar tiempo con hermanos de la iglesia, pero por otro lado tengo mis planes personales de estudio, de proyectos, de cosas que quiero lograr, y estoy ahí en ese balance. ¿Qué hago? Si me descuido, me concentro, y yo puedo pasar horas metido estudiando y no siento el tiempo. Sin embargo, no solamente horas, días, semanas, meses, puedo pasar metido en un proyecto, obsesionado. Es como una obsesión de producir ese proyecto, esa serie de clases, de lecciones, ese curso de consejería pastoral, ¿verdad? Hay que terminarlo y que quede bien, pero a la vez uno va descuidando otras áreas de la vida. Entonces, si esa es la prioridad y estoy satisfecho y creo que Dios está aprobándome eso, magnífico. Pero muchas veces nos obsesionamos con cosas que no es prioridad. Hay otras cosas más importantes. Por eso se ha contado siempre esa historia, ¿verdad?, tan popular, de que si el Señor te diera solamente una semana de vida, ¿qué harías en esa semana? ¿Cuáles serían las cosas en las cuales te ocuparías tú en esa semana, sabiendo que ya tu tiempo se va a terminar? Ahí sí creo que arreglaríamos todo para usar esos 7 días en las cosas que realmente son importantes. Y aquello que no es importante lo dejaríamos para después. Pero ¿por qué esperar a saber que tenemos solamente 7 días? Esa es una disciplina que yo creo que debemos de adquirir cuando tenemos energía, cuando podemos hacer lo mejor, pero lo mejor para Dios. Entonces, eso es parte de cómo liberarnos. Y vamos a tener estrés, pero es un estrés como resultado de algo que agrada a Dios. Yo creo que el apóstol Pablo vivía con mucho estrés, porque él sí que andaba de un lado para otro estableciendo iglesias, bien ocupado. Sin embargo, era para el Señor, era para una causa, era para dejar una huella en esa cultura difícil de sembrar el evangelio. Entonces nosotros vamos a tener que tomar decisiones en cuanto a las cosas que hacemos para regular un poco el estrés que nosotros adquirimos. Estas son algunas de las características de los estresantes de desarrollo. Otra de las características son transiciones de la vida. Este tema ya lo vimos, vimos las transiciones en la clase pasada, pero cada una de estas transiciones trae su estrés. La migración, y no solamente de países latinos hacia Estados Unidos. Aquí internamente en Estados Unidos los habitantes de este país viven en un continuo cambio. Nos cambiamos de trabajo, nos cambiamos de ciudad, de lugar. Varias veces en la vida nos cambiamos de lugar. Entonces, esos cambios producen mucho estrés. Hay familias que tienen 4 años de que se cambiaron de casa y todavía tienen cajas llenas de cosas que no han abierto. Todavía, y no las abren porque están pensando que a lo mejor ya pronto se tienen que volver a cambiar. Entonces, pero también, por supuesto, la migración aquí en Estados Unidos es un fenómeno grande de gente que viene de otros países, que venimos de otros países
a este lugar. Y eso es una etapa que nos produce mucho estrés, aquellos que viajamos, a la familia que se queda, a la familia que acá nos recibe, y luego llegamos y el proceso de adaptarnos, aprender el idioma, aprender un oficio, un trabajo, eso es mucho estrés, pero es algo que es parte de la vida. Nosotros nos vamos siempre moviendo, buscando mejorar, y generalmente mejorar se logra a través de experiencias, de situaciones que nos producen mucho estrés. Es parte de la vida, pero estando consciente de eso podemos regular o podemos darnos cuenta que algunos de los problemas que estamos experimentando están asociados con asuntos del estrés producido por ese cambio de casa, ese cambio de trabajo, algunos pues cambio de relaciones. En el noviazgo pues tal vez sea apropiado, pero ya en el matrimonio pues no es el plan de Dios. Sin embargo, aquí en Estados Unidos más de la mitad de personas cambian de pareja alguna vez en su vida, porque el divorcio está arriba del 50%. Y de aquellos que se casan por segunda vez, las posibilidades de divorciarse están entre un 60%. Y así, cada nuevo divorcio y nuevo matrimonio va aumentando las posibilidades de otro nuevo divorcio en un 10%. Y esos cambios, cuando una persona cambia de relación, deja una y adquiere otra, es una locura. Son infinidad de factores que la persona tiene que resolver cuando cambia sobre todo cuando es una relación matrimonial. Es algo impresionante la cantidad de estrés que una persona experimenta cuando cambia de relación. Por eso mejor nos conviene hacer lo que dijo el Señor, ¿verdad? Estar juntos hasta que la muerte nos separe. Tal vez tengamos otros estresantes, pero nos vamos a evitar uno de los más grandes. Es más, hay evidencias que de las cosas más estresantes en la vida, la más grande, la peor de todas, es perder un hijo, y sobre todo si ese hijo es un adulto. La segunda es divorciarte. Es la segunda cosa que te causa el peor estrés. La primera es perder un hijo, la segunda es divorciarte. Entonces, por eso es mejor hacer lo que dijo el Señor, ¿verdad? Que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero son cambios en la vida, cambios de profesión. A veces no solamente hay un cambio de empleo, muchas veces es un cambio de profesión. Y esto es estresante, porque hay nostalgia a lo que dejas, y hay a veces sentimientos de culpa a lo que abandonas, y hay miedo a lo que vas a adquirir, hay cierta ansia y deseos de explotar una nueva área, pero también hay cierto miedo de que qué tal si no te va bien, y entonces es estresante un cambio de profesión, cambio de empleo. Otro de los estresantes son muertes inesperadas. De repente un familiar, alguien muy cercano fallece, entonces todo eso te produce estrés. Enfermedades crónicas. Es un tremendo desafío, no solamente para la persona que sufre de una enfermedad, sino para todos aquellos que rodean a esa persona. Hay infinidad de circunstancias alrededor de un enfermo. Por ejemplo, ¿qué tratamiento va a llevar? Porque hay muchas opiniones. No, mira, que llévalo con el brujo, llévalo con el yerbero, que cómprale esto, mándale traer esto a China, dale este remedio, que se coma esto, que tome esto, y la persona, ¿a quién le va a hacer caso? Y si la familia no es saludable,
se hacen garras, se hacen pedazos, porque todo el mundo quiere imponer sus ideas y no hay un respeto uno por el otro y no se le da la tranquilidad y la paz al enfermo para que él al final decida su vida. Si se quiere morir, no se quiere atender, pues esa es su vida. Pero muchas veces hay muchas ideas, sobre todo cuando ya la enfermedad se hace ya terminal. ¡Oh, qué locura! Yo creo que todo ministro le ha tocado vivir estas experiencias, estar ahí presente cuando la familia está peleando. ¿Qué van a hacer? ¿Lo desconectamos? ¿No lo desconectamos? ¿Qué vamos a hacer? Y si la persona que está en ese momento no dejó algo escrito, entonces la familia están todos peleándose sobre qué van a hacer con esa persona que si se muere lo van a desconectar o no lo van a desconectar. O sea, si queda como vegetal, ¿qué van a hacer? ¿Cuánto tiempo lo van a tener ahí? Ustedes han visto hasta por la televisión casos famosos donde ha habido juicios legales por este asunto, de que una persona queda como en un estado vegetal y la familia de un lado quieren desconectarlo y otro lado dicen no. Entonces ahí están luchando y es una situación muy, muy estresante. Las enfermedades crónicas producen mucho, pero mucho estrés. Accidentes, desempleos, problemas interpersonales. Por ejemplo, la pareja que no se lleva bien, están peleando. Bueno, los pleitos son estresantes. Cuando estamos contentos con la pareja, con el cónyuge, estamos felices, estamos bien a gusto. Pero después de una discusión, primero nuestra mente empieza ahí a generar ideas bien negativas en cuanto a la otra persona. Empezamos a pensar lo peor. Y a veces dejamos que la mente se ocupe en esos pensamientos, no hacemos nada al respecto. Porque es el resultado de un conflicto. Eso produce estrés, los conflictos. Y hay muchas maneras, como vamos a ver en las clases siguientes, hay muchas maneras de manejar eso. Hay maneras saludables y hay maneras que no son saludables. Pero tenemos que aprender a resolver eso de una manera saludable. Entonces, los problemas interpersonales, ya sea con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia extendida, en el trabajo, en la iglesia, los problemas siempre son fuente de estrés. Si tú tienes una persona en la congregación con la que tienes problemas, yo te puedo asegurar que tú no tienes una paz completa. Ver esa persona te produce estrés. Es una fuente de estrés. Y puede llegar a tal grado que no quieras ir a la reunión para no ver a esa persona. Busques alguna excusa para quedarte en casa, para irte a pasear o no sé, hacer algo para llegar tarde, no saludarla o no saludarlo. ¿Por qué? Porque tener un problema con una persona produce estrés y hay que resolverlo. Y la forma saludable es hablar, dialogar con esa persona y resolver el conflicto. Sin embargo, muchas veces, en lugar de resolverlo de una manera saludable, lo que hacemos es complicarlo más. Porque yo tengo problemas con este hermano, entonces yo empiezo acá a buscar mis aliados para hacerle la guerra a ese hermano o a esa hermana y empiezo a hablar de él y entonces ahora ya somos muchos en contra de él. Le voy a ganar. Pero resulta que el hermano también empieza a buscarse sus aliados, sus aliadas, y entonces al rato ya somos mitad y mitad, unos contra otros. ¿Y cómo es el estrés cuando una congregación está en muchos conflictos? Es una locura. Yo he vivido eso, quisiera jamás volverlo a vivir, pero no duermes, llegas a la casa cansado de lo que oyes, de lo que platicas, porque la congregación está, las emociones negativas están
al máximo. Me ha tocado ser invitado a actividades en una iglesia donde el ambiente es bien pesado, negativo, se siente la tensión. Entonces todo eso produce estrés. Imagínate, a los que llegamos ahí de invitados sentimos el estrés. ¿Cuánto estrés no estará experimentando aquella persona que es parte de esa congregación? Entonces, los problemas interpersonales son una fuente tremenda de estrés. Tener problemas causa estrés. Y no, por eso, un matrimonio debe de aprender a manejar, si no puede los problemas de afuera, al menos los problemas internos. Al menos va a eliminar una fuente de estrés, los problemas interpersonales de pareja. Entonces, eso nos va a ayudar a bajar un poco el estrés, porque esos son los peores, porque tengo que vivir con ellos todos los días, o tengo que vivir con ella todos los días, y si todos los días tengo problemas con ella, pues entonces mi vida es un infierno. Yo tengo que aprender a estar en paz, primero conmigo mismo, segundo con los seres más queridos y más cercanos, y después, si se puede, como dijo la Escritura, hasta donde dependa de vosotros, estar en paz con todos. Hay que buscar la paz con todos mientras que esté de mi parte. Si hago mi parte y no se puede, entonces creo que eso es lo más que puedo yo hacer. Por supuesto que hay muchos otros estresantes del presente. De repente nos vemos envueltos en una guerra, en Irak, Afganistán, y ahora en Libia, y quizás no nos afectan directamente, pero los conflictos ahorita en el Medio Oriente aumentan el precio de la gasolina, y al final, pues sí, el precio de la gasolina elevado me produce más estrés. Problemas económicos, cuando el país cae en una recesión, a todos nos afecta. Aspectos políticos, desastres naturales, es un asunto de estrés, produce estrés, quizás más a las personas que sufren el efecto directo de un desastre natural, pero al final a todos nos afecta. Estamos parte de un planeta y somos parte de una gran familia que se llama la raza humana, y a todos nos afecta un poco lo que le sucede a otras personas. Entonces, y de estas cosas pues no podemos hacer mucho, pero sí podemos nosotros prepararnos hasta donde sea posible, estando en paz con nosotros mismos, estando en paz con nuestra familia, que es una de las áreas más importantes. Y ya después todo aquello que está fuera de nuestras manos, pues vamos a tener más fortaleza para poder resistir el impacto negativo de todo aquello que está fuera de nuestras manos. Entonces yo tengo que concentrarme en resolver lo que se puede resolver, en resolver aquello que está en mis manos, aquello que yo puedo controlar. Y al hacerlo, estoy eliminando o reduciendo quizás la fuente más fuerte de estrés sobre mi persona, porque el estrés más fuerte llega de los que están más cerca a mí. Y si yo con ellos estoy en paz, entonces voy a tener fortaleza para enfrentar todo lo que venga de afuera. Termino aquí. Gracias por escucharme en esta clase, y si el Señor nos permite, nos vemos en la próxima.